Así que imagínate, más o menos eso equivale aproximadamente a 700 millones de personas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy Cristian Nova, ingeniero de alimentos, y te quiero decir que comer es uno de los placeres más grandes de la vida. Y es algo tan normal que nunca se nos podría pasar por la cabeza que solo por el hecho de pronto comprar un alimento o prepararlo en la casa, podríamos tener el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad. Por eso, hoy te quiero traer un tema muy importante, el cual es enfermedades transmitidas por alimentos. Así que, vamos a verlo. Veamos primero qué es una enfermedad transmitida por alimentos, o comúnmente conocida como ETA. Esta es cualquier enfermedad ocasionada por consumir cualquier alimento, inclusive agua, en el cual se encuentran agentes infecciosos en una cantidad tal que puede afectar a nuestra salud. Y para esto hay dos formas de ETAs. La primera es por infección, y esto se da por ingerir alimentos que contengan organismos vivos, por ejemplo como virus, bacterias, hongos, parásitos, y que una vez en el cuerpo se desarrollan y se proliferan y generan una toxina. La segunda es por intoxicación. Eso quiere decir que también cuando ingerimos algún alimento que tenga alguna toxina, ya sea producida por hongos o por bacterias, obviamente nos vamos a intoxicar. Además, también por toxinas químicas, de síntesis química, por ejemplo como los productos de aseo, que estos pueden llegar al alimento de manera intencional o accidental. Pero, ¿y cómo se puede llegar a contaminar un producto? Pues realmente existen muchísimas formas en que se puede ocurrir este tipo de contaminación. Y estas se pueden dar, por ejemplo, de forma biológica, como ya te dije, con microorganismos, puede ser de forma química, por ejemplo, con los productos de aseo, inclusive de forma física, por ejemplo, si les llegó un pedazo de vidrio, un pedazo de madera, inclusive mugre, y esto puede ocurrir en cualquier punto de su producción, desde su origen hasta que llega a tu mesa. Y es que son muchísimas las formas, pero te voy a dar una de las principales que se pueden dar. Por ejemplo, por una inadecuada cocción de los alimentos, falta de higiene del personal que manipula el alimento o las materias primas que lo necesitan, contacto de los alimentos con productos ajenos a este, por ejemplo, crudos con cocidos, por usar agua contaminada en la preparación de alimentos, por utilizar ingredientes vencidos para preparar alimentos, mala limpieza y desinfección de mesas, de utensilios, de equipos, de todas las áreas que se utilicen para esto, almacenar productos de aseo con los alimentos, por contacto de animales, por ejemplo ratones, cucarachas, inclusive las mascotas, o algo tan sencillo como por el aire o como por la tierra. En fin, hay muchísimas formas en las cuales un alimento puede llegar a contaminarse. Por eso es de vital importancia que tú conozcas lo que puede llegar a pasar cuando los consumes. Y aunque cualquier persona puede llegar a contraer una enfermedad transmitida por alimentos, sí hay una cierta población o grupo de población que puede tener mucho mayor riesgo a contraerlas. Entre estos incluyen mujeres embarazadas, niños pequeños y bebés, adultos mayores y además personas que tienen su sistema inmunitario debilitado. Y los síntomas de estas ETAs pueden ser desde síntomas digestivos hasta mortales. Esto lo veremos mejor más adelante. Y los síntomas, la intensidad y su duración también puede variar de acuerdo a la cantidad de bacterias presentes en el alimento, la cantidad de alimento que se consumió y también al estado de salud en el que se encontraba la persona al consumirlos. En el informe de la Organización Mundial de la Salud de 2015, evidencia que aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo contraen una enfermedad transmitida por alimentos. Así que imagínate, más o menos eso equivale aproximadamente a 700 millones de personas que contraen una enfermedad por solo comer un alimento. Y de estas 700 millones, más o menos 420.000 personas mueren, de las cuales casi un tercio de esas son niños menores de 5 años. Y bueno, estos son los datos que se logran reportar a las entidades de salud, pero hay muchísimos otros que no se logran detectar, empezando porque, por ejemplo, la gente no puede ir al médico o porque está muy alejada de un sitio de salud y tienen que ver la forma en cómo curarse ellos mismos. Y es que este realmente es un tema de bastante cuidado. No sé si te acuerdas, por allá en el año 2009 en las noticias cuando dieron que se debió retirar mantequilla de maní de los Estados Unidos, ya que ocasionó por lo menos 700 casos comprobables en todas sus ciudades y además afectó más de 2.800 productos alimenticios que se debieron retirar. Y otra de las noticias más sonadas fue en China cuando se alteró leche para bebés, se le adicionó un compuesto para asimilar que tenía más proteína y afectó a más o menos a 50.000 bebés, siendo también muchos casos mortales. Así que si nosotros podemos hacer algo para reducir el riesgo de que cuando comamos algo podamos contraer una enfermedad, pues bienvenido, ¿no? Y para que entendamos mucho mejor lo que ocasiona ese tipo de enfermedades a nuestro cuerpo, te he traído las principales ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos para que las puedas observar.
Son miles los tipos de microorganismos que están en el ambiente todos los días y obviamente no todas son malas, pero los microorganismos que sí pueden producir enfermedades son conocidos como patógenos y estos, una vez llegan al alimento, se aprovechan de sus nutrientes y empiezan a comérselo para poder desarrollarse y empiezan a multiplicarse de una manera exponencial, es decir, muy rápido, y obviamente van a contaminar el alimento. Todos estos microorganismos son invisibles a simple vista, solo lo podemos ver cuando deterioran ya el alimento. Sin embargo, no te quiero complicar con explicaciones técnicas de todo esto. Lo que sí voy a hacer es darte un acercamiento muy claro de las principales enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, yo te lo he sintetizado para que veas el patógeno o el responsable de cada enfermedad, los alimentos con mayor riesgo de que esté esta bacteria, además los síntomas que puede surgir, cuánto dura entre que tú te comas ese alimento contaminado y te produzca los síntomas y la duración de la recuperación estimada. La primera es la Campylobacter. Esta es una bacteria que se encuentra mucho más comúnmente en aves de corral. Entre los alimentos tenemos leche cruda, agua no tratada, carne de res, carne de pollo, pescados crudos y lo que puede producir son náuseas, diarrea, en algunos casos con sangre, calambres estomacales, fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza. No te preocupes si no alcanzas a leer la tabla completa. Puedes pausar el video y analizarla con mucho mejor calma porque realmente es muy importante que la veas. La siguiente es una bacteria llamada Shigella. Esta está principalmente en el cuerpo humano y se puede transmitir muy fácilmente por una baja o deficiente higiene, especialmente por no lavarse correctamente las manos después de salir del baño. Entre los alimentos con más riesgo tenemos las frutas, las verduras, los productos lácteos, ostras crudas, carnes de res, carnes de pollo y agua no tratada. Te puede producir diarrea, fiebre, calambres estomacales, vómitos y deposiciones con sangre. La siguiente bacteria se llama Clostridium y esta es una bacteria especial porque no necesita aire para poder vivir. Entre los alimentos que tenemos con más riesgo son enlatados y preparados en el hogar, alimentos envasados al vacío y envueltos en forma hermética, productos envasados de carne, de res, de pescados y mariscos. Como ves, son alimentos que se les ha extraído el oxígeno para sellarlos. Esta bacteria es la responsable de producir el botulismo, de pronto lo has escuchado, y se caracteriza por sequedad en la boca, visión doble, seguida de náuseas, vómitos y diarrea. Después pueden aparecer síntomas como debilidad general, parálisis muscular y pulmonar, y puede llegar a producir la muerte por ahogamiento. Para este tipo de enfermedad es muy importante obtener asistencia médica de inmediato. La siguiente bacteria es una muy famosa y sé que la has escuchado, es la E. coli. Escherichia coli. Este es un grupo de bacterias que puede llegar a producir toxinas mortales. Entre los alimentos con mayor riesgo están los productos frescos no cocidos, la carne de res, pollo, la leche cruda, frutas y verduras, huevos y agua no tratada. Esta puede producir calambres estomacales agudos, diarrea y náuseas, y entre estas bacterias encontramos una que se conoce como enterohemorrágica que produce la colitis hemorrágica. Esta se caracteriza por presentar una sintomatología de diarrea con sangre que puede provocar daños renales, anemia e inclusive la muerte en personas de avanzada edad y niños pequeños. La siguiente se llama listeria y esta es importante porque puede incluso crecer en ambientes fríos, por ejemplo, como la nevera. Tenemos pues los alimentos refrigerados, embutidos como las carnes de res, los pollos, leche sin pasteurizar y todos los derivados de los lácteos como el yogur y el queso. Esta es la responsable de la enfermedad llamada listeriosis, que produce fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, que puede producir confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones y es muy importante porque esta es muy conocida por producir abortos espontáneos y muerte fetal. La siguiente bacteria se llama Salmonella. Entre los alimentos principales tenemos la carne, obviamente de res, de cerdo, de pollo, los pescados y mariscos, productos crudos o que no hayan sido bien cocidos, la leche cruda, por ejemplo la leche que sale directamente de la vaca o de las cabras, ensaladas de frutas y verduras y en los huevos. Puede producir una enfermedad conocida como gastroenteritis que produce diarrea, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, pero además también produce un tipo de enfermedad que se conoce con el nombre de fiebre tifoidea. Esto se caracteriza por fiebre intensa y progresiva, cefalia severa, diarrea y en algunos casos puede producir delirios, daño del intestino, osteomelitis y meningitis. La siguiente bacteria se llama Staphylococcus aureus y esta se encuentra principalmente en la piel y en las fosas nasales de los seres humanos, es decir que puede ser transferida muy fácilmente a la comida
por una mala higiene. Entre los productos principales tenemos los lácteos, ensaladas de frutas y verduras, comidas con alto contenido proteico como el jamón cocido, carne de res, de pollo, los pescados y en general todos los alimentos que han sido preparados sin adecuadas normas higiénicas. Al ingerirla te puede producir náuseas, vómitos, diarrea, también infecciones cutáneas y de las mucosas, hasta abscesos profundos, meningitis y neumonía. Y la última bacteria se llama Vibrio cholerae, que esta principalmente se encuentra en fuentes de agua. Entre los alimentos con más riesgo tenemos a los pescados, las ostras, los camarones, en sí todo lo que es mariscos y por supuesto al agua no tratada. Te puede producir fiebre, diarrea grave, vómitos, calambres en las piernas y esta bacteria es la responsable del cólera, que se caracteriza por la pérdida rápida de fluidos corporales que pueden llevar a la deshidratación y a la muerte. Y si te preguntaste, la deshidratación es por causa de la diarrea grave. Como ves, todos estos organismos producen realmente enfermedades muy graves que pueden llegar a afectar tu salud de forma muy importante. La temperatura es uno de los factores que mejor puede llegar a reducir el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por estos organismos. Cuando tú usas alta temperatura, puedes llegar a matar todos estos organismos. Y cuando tú usas temperaturas muy bajas, no los matas, pero sí los dejas inactivos. En general, todas estas bacterias que te acabé de nombrar se desarrollan mucho más rápido en rangos de temperatura de 20 a 45 grados centígrados. Sin embargo, pueden seguir creciendo en rangos mucho mayores. Por eso es muy importante que tú cocines muy bien los alimentos y además que también refrigeres o congeles los alimentos que los necesitan, en especial los cárnicos y los lácteos. Bueno, pero también podemos tener enfermedades por causas parasitarias, que eso se producen básicamente por alimentos que no han sido bien cocidos y por utilizar agua contaminada. Por ejemplo, la más famosa es la tenia o la solitaria, que también produce afectación intestinal en su forma adulta y también desde constantes y fuertes dolores de cabeza, desorientación y en casos graves convulsiones, pérdida parcial de la memoria y hasta la muerte cuando se encuentran las larvas en el interior del organismo. Y por supuesto también tenemos los virales, que esos también pueden llegar a cualquier alimento y una vez tú los consumes, el virus ya adentro se aprovecha de tus células para desarrollarse. Entre los principales tenemos el norovirus, tenemos el virus de la hepatitis A, que puede producir daño en el hígado, y también el rotavirus, que también produce afectaciones intestinales hasta fiebre. Y posiblemente estés pensando que pues toda esta información para que si nunca has tenido que ir al médico por ningún tipo de estas causas. Pero estoy seguro que al menos una vez has sentido problemas estomacales después de haberte comido un alimento. O también que has escuchado en las noticias un grupo de personas que en una fiesta después de haberse comido, por ejemplo, un arroz con pollo, resultó hospitalizada por una intoxicación. Así que ya sabes cuál fue la causa. Realmente las setas es algo que se le debe prestar mucha atención para no llegar a afectar nuestra salud solo por el hecho de haber comido. Y eso es todo. Espero que te haya gustado, que te haya sido de mucha ayuda. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campana, compártelo con alguien que también le pueda ayudar. Y te felicito por buscar información para mejorar tu calidad de vida. Y recuerda, come sano, vive sano.